Continuando con nuestros temas de mediciones eléctricas, vamos a realizar la práctica de mediciones con instrumentos simples y sencillos que tenemos en casa, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un detector de aproximación, que con esto vamos a demostrar cómo se trabaja, ¿no? El multitester analógico, ¿no? O el multitester digital con la pinza perimétrica, con el telurómetro y con el megómetro. A continuación les presento los materiales para los ensayos de práctica. Por ejemplo, tenemos una batería, una llave térmica, un tablero con contactores, un cargador, tenemos un cargador, un cable y una extensión. A continuación vamos a hacer la demostración con el detector de aproximación. Este instrumento es muy importante porque nos ayuda a detectar qué parte está energizada y cuál sería, digamos, la línea. Veamos. Como pueden ver, ahí no está detectando la línea, no está sonando, digamos, el pitido ni prendiendo el destello de la luz. Veamos en el otro. Como pueden ver ustedes, ahí sí está perennemente sonando, digamos, y ha detectado que es la línea. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Si yo deslizo el detector, veamos, ¿ven? No hay corriente a este lado, pero acá sí está perenne todo su recorrido. Como podrán ver, con este instrumentito se puede detectar la corriente, es práctico, pero digamos, no es un multitester que va a marcar un valor por sí, simplemente es para detectar, para buscar la línea. A continuación realizaremos las prácticas del multitester analógico. Como pueden ver ustedes acá, yo tengo los rangos y las escalas. En este lado, digamos, derecho, tenemos unas franjas rojas. En esa franja roja tienen unas siglas que dice voltaje de corriente alterna y sus rangos son de 10 a 500 voltios de corriente alterna. Esta corriente alterna, recuerden que normalmente se usa, ¿no?, en nuestro domicilio. Recuerden que eso no tiene polaridad, ¿no es cierto?, la corriente alterna. Muy bien. A continuación tenemos los siguientes rangos: voltaje de corriente directa o continua. Y digamos, tiene su rango de 2,5 hasta 500, ¿no? Tiene 10, 50 y 250, ¿verdad? Y recuerden que este se utiliza para medir baterías, pilas, generadores que tengan polaridad. A continuación tenemos otro, digamos, voy a cambiar el selector, ¿no? Tenemos otro rango, es el amperímetro, ¿correcto? Y sus rangos son en mili, ¿no? 2,5 hasta 500 miliamperios, ¿verdad? También tenemos otro rango que muy poco se utiliza, que es de baterías, pero sí tenemos un rango que es muy importante, que lo usamos bastante, ¿no? Recuerden el signo omega, y acá es para medir la resistencia de 10 hasta 1K ohmios en ohmiaje. Ya hemos hecho esa clase, chicos, y acá están, ¿no? Entonces acá estarían los instrumentos que tenemos: el ohmímetro, recuerden, ¿no? Tenemos el voltímetro de corriente alterna, voltímetro de corriente continua y el amperímetro. O sea, hay 4 instrumentos en uno en este multitester, ¿no? Acá tenemos una aguja indicadora de lectura, tiene dos escalas, una escala lineal y una escala lineal. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración nosotros cómo se utiliza este instrumento que en la actualidad todavía se sigue utilizando. Muy bien, yo voy a hacer la demostración a través de la extensión corriente alterna, y siempre es bueno en saber, ¿no?, cuánto más o menos voltios es lo que tenemos en casa. Normalmente es 220, pero si desconocemos es importante, ¿no? Acá voy a seleccionar el rango, por decirle, de 500, ¿no? No sé cuánto es el voltaje, porque si es, digamos, un voltaje alto, ¿cierto?, me puede quemar el instrumento. Entonces preferible digamos, por precaución, lo tengo que poner en alto. Pero siempre es importante preguntar cuánto es la corriente que tiene, o a veces los equipos o máquinas tienen una placa que ahí indican, ¿no?, su característica. En este caso, por ejemplo, le he seleccionado en 500 porque supuestamente no sé cuántos voltios es lo que voy a medir. Muy bien, y como van a ver ustedes acá, ¿no?, entonces vamos a ver, y miren ustedes, la aguja se desliza,
dándome una lectura. Ahora fíjense ustedes, si yo invierto con las puntas de prueba, ¿no? Como ven ustedes, igual me sigue marcando. O sea, no interesa la polaridad, como usted puede colocar las puntas de prueba, ¿correcto? Muy bien, entonces acabo de medir yo la corriente alterna y el selector le he seleccionado justamente en 500. ¿Qué pasa si le selecciono en 250? ¿No? Veamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, ¿no? Miren ustedes, ya aproximadamente yo estoy en 225 voltios, ¿correcto? Estoy en ese rango. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera puesto en un rango de 50? La aguja se va a deslizar y va a chocar acá y va a malograr el instrumento, ¿ya? Muy bien, ahora voy a medir, por ejemplo, acá tengo una batería. Siempre es bueno saber de cuántos voltios es para yo seleccionar el rango y saber si mi batería está buena. Por ejemplo, acá tengo unas características. Acá me dice, por ejemplo, ¿no?, que es de 13.8 voltios. Recuerden que esta batería tiene acá un punto rojo que indica que es el positivo y el punto el negativo, de las cuales yo voy a seleccionar. Si me está diciendo 13.6, entonces yo vengo al selector del instrumento multitester y buscaré, ¿no?, la escala. Pues si me dice 13.6, no lo voy a poner en el 10, tengo que ponerle en el inmediato superior y sería en el rango de 50. Recuerden que acá estoy midiendo yo corriente continua, ¿correcto, muchachos? Muy bien, ahora acá tengo mis puntas de prueba. Esta punta me indica el lado positivo y este es el negativo. Muy bien, fíjense ustedes, a ver, vamos a ver. ¿Ven? Entonces, si yo he puesto, por ejemplo, el rango 50, ahí me está marcando, ni siquiera llega a 10, me está marcando 7 voltios, ¿no? Miren la aguja cómo se está deslizando de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa si yo invierto las puntas? Veamos. ¿No? Miren, se va para la izquierda, ¿verdad? Y eso no estaría mal la forma como trabajamos. Muy bien, ahora yo tengo acá a continuación, fíjense ustedes, un cargador que todos tenemos en casa, sea de celular o de algún equipo, ¿verdad? Entonces, recuerden que ya hemos explicado la clase que ingresa la corriente 220, tiene un transformador, ¿no?, una fuente, y va a arrojar en corriente continua. Entonces, acá, por ejemplo, no tengo ni una característica, como ustedes ven. Entonces, para mi seguridad, yo lo voy a poner, ¿no?, en el rango de 50. Veamos, es importante conocer cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿no? Veamos así, veamos qué es lo que pasa conmigo acá. Lo mantengo en 50 por si acaso. A ver, vamos a ver. ¿Ve? Entonces quiere decir que el positivo está hacia adentro, ¿no?, y el negativo hacia afuera. Bueno, me está dando una lectura aproximadamente, ¿no?, de 17, a ver, vamos viendo, sí, de 22, ¿no? 22 voltios de corriente continua. Entonces quiere decir que este transformador me está arrojando en corriente continua para algún equipo de alto funcionamiento, ¿no? Porque recuerden que los celulares solamente son de bajo voltaje, correcto. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro instrumentito que, digamos, la diferencia del analógico al digital simplemente va a ser porque va a tener lo mismo funcionamiento que hay otros instrumentos que tienen mucho más componentes, ¿no?, para trabajarlo, como son transistores, condensadores, mucho más completos, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el trabajo de la práctica con el instrumento, ¿no?, digital. Acá tenemos multitester digital. Fíjense ustedes cómo ha variado acá, ¿no? Miren, vamos por partes. Acá tenemos con común y acá tenemos rojo. Me indican que yo debo poner común el negativo, ahí deben ir, ¿no?, las puntas de los cables, ¿cierto? El conector, digamos, macho y hembra, ahí va, ¿ven? Positivo y negativo. Muy bien. Y como ustedes pueden ver, relacionado al instrumento analógico, este digital, miren, también tiene su selector que también gira, ¿verdad? Muy bien. Ok. En este caso, por ejemplo, empieza off 0, ¿no? Y tiene también sus rangos. Por ejemplo, acá tiene otro tipo de sigla, fíjese usted,
¿no? Voltaje de corriente directa continua. Si ustedes ven una B y unos puntitos y una línea, también hay que tener bastante en cuenta eso para saber el momento que uno va a seleccionar, ¿no? Entonces, acá es, digamos, cuánto es el rango que yo tengo, por decirlo, ¿no? Yo tengo, a ver, dice de 200 milivoltios, ¿no? Hasta 500 voltios de corriente continua. Recuerden que acá se mide baterías, pilas, ¿no? Corriente continuas, ¿no? Y pues generadores, ¿no? A continuación tenemos otro rango. Fíjense ustedes, tienen una B y una onda. ¿Qué significa? ¿No? Corriente alterna, ¿cierto? Y su rango de mínimo a máximo tiene entre 200 y 500 voltios de corriente alterna. A continuación, acá tiene justo un pitido, ¿no? Otro, por ejemplo, ahí tenemos un rango, ¿no? Que es un pitido de sonido, que es para continuidad y para diodo, ¿correcto? Por ejemplo, seguimos, tiene otros componentes más, ¿no? Acá justamente tenemos el amperímetro, ¿no? 10 amperios, ¿no? Tiene de 10 amperios hasta microamperios. Mire, acá está la letra A de corriente continua. No dice que debemos trabajar en corriente alterna este amperímetro. Muy bien, tenemos también, ¿no? A ver, tenemos, digamos, en otros rangos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos el signo omega, es para medir resistencia. Este se llama, este instrumento, ohmímetro. Solamente trabaja ohmímetro, ¿no? Y dice que es desde cuando es más o menos de 200 hasta 200 mega ohmios, ¿no? Mega ohmios, o sea, es bastante elevado. Muy bien. A continuación voy a seleccionar, ¿cierto? Vamos a hacer la práctica de corriente alterna. ¿Les parece bien? Bien. Ok. Ahora vamos a seleccionar, ¿ya? Muy bien. Vamos a seleccionar. Como dice acá, en corriente alterna, ojo, ¿no? 200. Recuerden, ¿no? Que E220 que tienen que tener como criterio, digamos, la corriente de casa. Así suba o baja, pero es más o menos 220. Por lo tanto, no lo puedo poner en 200, sino en 500. Ahí selecciono, por seguridad. Muy bien, veamos ahora. Desconecto el cargador. Ahora, ¿no? Vamos a verificar, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Como verán ustedes, 226. ¿Qué hubiera pasado si hubiera marcado, hubiera seleccionado en 200? La verdad que no hubiera medido nada, ¿no? Por eso es importante cuando uno desconoce, ¿no? Y recuerden, si yo invierto las puntas, no pasa nada. Miren, fíjense ustedes como marca, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora vamos a medir la corriente continua, igual que hicimos con el instrumento analógico. Veamos. Entonces yo tengo que basarme en las siglas. Muy bien. Entonces, acá voy a medir, por decirle, la batería, ¿no? Acá me va a salir más exacto dentro de la pantalla. Recuerden que acá no tiene aguja, ¿no? De lectura, ¿no? Ni escalas, correcto. Ahora yo voy a seleccionar. Como ya sé las características de 13.6 voltios, voy a ponerlo. A ver, vamos a ver qué les parece si le ponemos en 20, correcto, en 20, según lo que está marcando el selector. Muy bien. Ahora iré. Entonces recuerden bien, ¿no? Que la batería tiene el punto rojo y la punta de prueba tiene el rojo. Y el rojo, perdón, disculpen, voy a pasar para este ladito para poder observar. Bien, ajá, ahí está bien. Rojo y el negativo. Fíjense ustedes, tiene 7.14. ¿Qué significa? Que esta batería está baja, ¿no? Está muy baja. Ahora, ¿qué pasa si yo le invierto? Fíjate, sale justamente un signo negativo, que eso indica que está, digamos, invertido la punta, pero el valor me sigue dando igual, ¿no? Pero no es lo correcto, no es lo recomendable. Bien, ahora voy a seguir con este, digamos, cargador, ¿no? Para verificar más exacto, ¿correcto? Muy bien. Recuerden que detectamos primero el positivo dentro y el negativo. Muy bien. Uy, ahí están observando ustedes una pequeña observación. No hay lectura. Quiere decir que el cargador no es mucho más alto. Por lo tanto, voy a seleccionar al rango de 200. Veamos ahora. Ajá, ahí mire, 21.2 o 21.20, ¿no? Ahí sí está la lectura correcta. Como pueden ver ustedes, ahí estamos trabajando con el multitest. Muy bien, correcto.
Ahora hay una cosa muy importante. Fíjense ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, esto no tiene valor ahí en ese momento. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Hay equipos que no funcionan, no pasa corriente, ¿correcto? Pero recuerden que el conductor está forrado y a veces los cables están quebrados interiormente, ¿no? Y para eso utilizamos lo que nosotros lo llamamos, ¿no?, para verificar la continuidad. Por ejemplo, miren, voy a abrir acá, ahí estamos ahí, y vamos a ver. Como pueden ver ustedes, me está indicando un sonido. El sonido me indica que el conductor, ¿no?, el conductor está bien, ¿cierto? Porque puede hacer que, en un ejemplo, no pasa corriente y podemos pensar nosotros que se fue la luz, ¿no? Pero la verdad es que no hemos verificado nosotros los conductores, digamos. Por ejemplo, acá tengo yo también una llave térmica, ¿no? En la llave térmica, como ustedes pueden saber, la entrada y la salida. Por acá entra la carga de corriente y por acá la salida. Pero suele suceder que este mecanismo también se malogra. Puede estar arriba, pero resulta que en este caso nosotros nos confiamos. Como está subido, entonces podemos decir que se fue la corriente. Pero muchas veces el mecanismo interno no está, digamos, trabajando. Miren, fíjense ustedes, para verificar también lo mismo, ¿no? Ahí, muy bien, ahí sí hay contacto, acá también hay contacto, ¿verdad? Muy bien, fíjense ustedes, si yo bajo, ¿no?, quiere decir que está muy bien la llave, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ¿ve? Ya, ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, por eso que en ese rango nos sirve para verificar los componentes, ¿no? Si está pasando corriente o no, si el conductor está bien o está malo, ¿no? Entonces, para nosotros poder tener esta técnica y poder solucionar más rápido los problemas. Muy bien. A continuación vamos a trabajar con la pinza amperimétrica. Fíjense ustedes, la pinza amperimétrica, si se pueden dar cuenta, también tiene, digamos, los instrumentos como el multitester, ¿no? Por ejemplo, acá mismo, ¿no?, acá mismo tenemos, fíjense lo que habíamos hecho la prueba, ¿no?, el pitido de sonido, pero también tiene acá el rango de ohmega. Acá tiene el ohmega, que significa para resistencia. Miren, voltaje de corriente continua para pilas o baterías, voltaje corriente alterna, el amperímetro para cuánto está consumiendo, ¿no?, por ejemplo, del 20 hasta 600 amperios, si es fuertecito, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a verificar cómo podemos trabajar con este instrumento, ¿correcto, chicos? Muy bien. También tener en cuenta el negativo, ahí está, y el positivo. Muy bien. Está apagado, voy a ponerlo en ese rango, ¿ya? En el rango para verificar el sonido. En este caso, por ejemplo, yo uno las puntas, ¿ven? Acá no suena nada, ¿no? Recuerden que en el otro instrumento, en el bin, yo le puse y comenzó a sonar. Lo que se tiene que hacer es seleccionar. Ahora sí, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Se tiene que seleccionar, ¿correcto? Muy bien, ahí estamos seleccionando correctamente, ¿ven? Ahora, por ejemplo, yo quiero medir corriente alterna. Fíjense ustedes, ¿no? Como pueden darse cuenta, la diferencia con respecto al otro instrumento multitester, que sí le dice a usted en voltaje corriente alterna de 200 a 500. Acá no nos dice. Máximo esto tiene para medir 600 voltios. Eso en su manual dice, acá no está grabado, ¿no? 600 voltios. Bien, entonces fíjense, yo también vengo, digamos, ¿no?, a verificar y vamos a trabajar. ¿Ven? Ajá, ahí tenemos 217, ¿no? Pero si yo quiero mantener, pongo ahí y fíjense, capturé yo la lectura, fíjense, capturé la lectura, ¿verdad? Muy bien, exacto. Ahora ya saca. Bien, recuerden, no se vayan a confundir, ¿no? Para medir resistencia es sin corriente y para medir voltajes con corriente directa, ¿no? Ahora corriente, ahí vamos con corriente continua ahí.